Señor, bendecí tu nombre, proclamar día tras día su victoria. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, los pueblos como gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. gloria al Señor, Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos cantamos, gracias por tu gloria.
Te rogamos nos concedas, Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo de Jesús, de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.
apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las razones para declarar el estado de alerta y consiguiente confinamiento domiciliario fue la que se denominó como doblegar la curva de la estadística que marcaba la evolución de la pandemia. Día tras día, el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones ha ido aumentando rápidamente, formando una curva ascendente que es necesario doblegar, porque eso indicará que se está empezando a superar la pandemia. Sin embargo, se advirtió que primero habría que pasar por una etapa de meseta en la que los incrementos no serían
tan acelerados, pero tampoco habría una brusca disminución de casos hasta que más tarde la curva sí pasaría a ser descendente. Hermanos, hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Y como hemos escuchado en la primera lectura, Jesús, después de todo lo que había hecho y de todo lo que había enseñado durante su vida terrena, y tras su pasión, muerte y resurrección, dio instrucciones a los apóstoles y ascendió al cielo. Y como diremos en el prefacio, no se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y se hizo hombre porque el ser humano estaba aquejado por una pandemia causada por el pecado y estaba siguiendo una curva descendente en la que había ido perdiendo progresivamente la imagen de Dios y como consecuencia también iba perdiendo la propia humanidad. Había ido perdiendo la esperanza. Era necesario doblegar esa curva de pecado. Y en el himno de la carta a los Filipenses encontramos sintetizado el actuar de Dios. Cristo, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. La pasión y muerte de Jesús fueron el punto más bajo de esa curva de pecado, y su resurrección marcó el comienzo de la curva ascendente que indica la recuperación de la humanidad. Fijémonos pues cuántas gracias, cuántas bendiciones ha recibido el género humano, porque Cristo ha vencido a la muerte, porque Cristo con su resurrección marcó el comienzo de esa curva ascendente que indica la recuperación de la humanidad. Sin embargo, esa curva ascendente no ha seguido siempre, diríamos, un ritmo igual. También ha tenido a lo largo de la historia etapas de meseta, etapas de nuevos descensos, etapas de recaídas, pero en su conjunto sí que podemos ver esa tendencia a la alza. Y hoy celebramos la meta a la que estamos llamados, el punto culminante de esa curva ascendente, y que hemos dicho en la oración colecta: te rogamos
nos concedas, Dios Todopoderoso, que al afirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en los bienes del cielo. La solemnidad de la ascensión del Señor es una llamada a revisar nuestra vida para ver si estamos siguiendo esa curva ascendente o descendente. Hace unas semanas hemos celebrado la pasión, muerte y resurrección del Señor, que no es simplemente el recuerdo de algo que ocurrió en el pasado, sino la actualización hoy en nuestra vida de la salvación que Jesús resucitado nos otorgó. ¿Qué efecto ha tenido en mí? ¿Qué efecto ha tenido en ti la celebración de esta Pascua tan especial? Aunque atraviese momentos o etapas de meseta, experimentamos que nuestra vida sigue una curva ascendente hacia la meta que es Cristo, o nos hemos quedado parados mirando al cielo sin hacer nada. Y la ascensión del Señor también es una llamada a revisar nuestro mundo, a revisar nuestra sociedad. Se ha ido construyendo un tipo de sociedad que está herida, está rota, sin orientación, sin unidad y desvertebrada. El modo de vivir, el modo de actuar que llevamos no funciona. Cuando se carece de esperanza, se llena uno de miseria y de pobreza. Se llena uno de sinsentido y necesitamos urgentemente volver a Dios, convertirnos, cambiar de vida, dejar ese tipo de vida sin Dios, dejar ese tipo de vida descendente. Necesitamos doblegar la curva de la desesperanza y del sinsentido con la fuerza de la resurrección de Cristo. En lo referente a la pandemia del coronavirus, todos esperamos que se doblegue por fin la curva. Pero esto no es solamente responsabilidad de los gobiernos, esto es también responsabilidad de los ciudadanos. Quedándote en casa, porque estamos en México viviendo la parte más crítica de esta pandemia y está en nosotros de detener los contagios. Y en esta solemnidad de la Ascensión también debemos desear que en nosotros y en la sociedad se doblegue la curva del pecado e iniciemos una progresiva ascensión hacia la meta que es Cristo. Y del mismo modo que en el coronavirus todos debíamos colaborar mediante nuestro confinamiento para doblegar esa curva, ahora todos los cristianos somos necesarios mediante nuestro testimonio para avanzar en el camino de vuelta a Dios. Y aunque atravesemos etapas de meseta y de recaídas, podemos mantener la esperanza por las palabras que Jesús ha dicho al final del Evangelio. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hermanas, que están siguiendo esta transmisión de esta Santa Misa en esta solemnidad
de la ascensión del Señor. Urge que como cristianos trabajemos porque esa curva sea ascendente, es decir, que vivamos en medio de nuestros ambientes nuestra fe en Cristo. No tengamos miedo, seamos valientes, que pongamos nuestra esperanza en el Señor, que el amor sea más vivo cada vez en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, en la vida política y económica de nuestro país, en la vida educativa, en el ejercicio de las diversas profesiones para bien de la humanidad. Tratemos de que esa curva ya no sea descendente, esa curva de pecado ya no sea descendente, donde el hombre se deshumaniza, sino ascendente, buscando vivir los valores del reino. Que al celebrar esta fiesta, esta solemnidad de la ascensión del Señor, le pidamos a Jesús de todo corazón nos ayude a vencer nuestras caídas, nuestros pecados, y a trabajar con nueva fuerza por instaurar el reino de Dios en la tierra. Que así sea. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran sacerdote que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, que lucha en medio de las dificultades del mundo, para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en su ayuda y la libre de todo mal, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que todavía no conocen a Cristo, para que Él los atraiga hacia sí, como lo prometió el día de su ascensión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, los llene de esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que hoy estamos aquí, reunidos, para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, que nos enseñe a amar los bienes de arriba. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Pedimos al Señor por el eterno descanso de José Armando Naranjo Garibay, Horacio Naranjo Garibay, Rosaura Oseguera Fernández, María de la Luz Esquivel Velázquez en su primer aniversario, María Cornelio, Rosalía García Roldán, Vicente Antonio Pérez,
para que el Señor tenga misericordia de ellos y los tenga gozando en su presencia en el paraíso. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la salud de Enrique Cervantes, Julio César Brito Zurita, Miguel Ángel Vidal Bolívar, Héctor Vidal Bolívar, Adalberto Martínez Uribe, David Navarro Velázquez, Rocío Matilde Rocha Pozos, Virginia Elías Castro, Emiliano Vidal Lima, Marielena Esparza Jiménez, Elvira Arroyo González, Aurora Martínez, María de la Luz Márquez, Jaime Pérez Gómez, Laura Hidalgo Espinosa. En acción de gracias por el cumpleaños de Gregoria Sánchez Beltrán y Farnel Martínez Rodríguez, por la salud de Adalberto Martínez Uribe, por las necesidades de José Jorge Núñez Alba, Marta Ortiz Domínguez, Lulú Iniestra, Antonio Varela, Carlos y Carmelita, por las necesidades de la familia Hurtado Díaz, Irma Hernández Sarmiento y familia, María de la Luz Díaz y familia, Rocío Cuesta Melgoza y familia, Tere Carmona Hernández, Luz Matamoros y Rafael, por los bienhechores de la parroquia, por los agentes de evangelización y sus grupos, por los médicos y enfermeras que atienden a pacientes de COVID-19, por las personas que se han quedado sin empleo, por los niños enfermos de COVID-19, por las mujeres maltratadas por sus parejas en este confinamiento, por la familia Fusar Imperatore Montero, familia Rojas, familia Sanabria, familia Rivas, familia López, familia Montero, para que Dios les dé sabiduría, templanza, paciencia para transitar este momento de emergencia sanitaria. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios Padre Todopoderoso, que has resucitado a Cristo tu Hijo y lo has hecho Señor del universo, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y los obispos auxiliares de esta arquidiócesis, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Salva, Señor.